Shalom Ubraja, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy vamos a estudiar Bezrat Hashem, la página 20 del Tratado de Beitzá. Ayer estuvimos viendo una discusión entre Bet Shammai y Bet Hillel sobre las diferentes ofrendas que se pueden llegar a hacer durante Yom Tov. Y comienza entonces así la Gemara, dice: Yativ Maremar Vekamar le Shamate Mishme de Nafshe. Vino Maremar y dijo esta enseñanza por sí mismo, es decir, lo que ayer vimos de esa persona que trae una ofrenda de Todá y dice: con esta ofrenda de Todá, que es una ofrenda voluntaria, también quiero cumplir la mitzvah de Hagigah o del Nazir, que a través de también una ofrenda voluntaria viene y dice: y ahora ya me voy a cortar el pelo porque es como si hubiese traído mi ofrenda para completar mi periodo de Nazir. Lo dijo así de manera categórica. Amarle Rabina le Maremar, le dijo Rabina a Maremar: Atunaji magnitule, dice, y así es como tú lo aprendiste. Dice, Anán, yo, que dibe a mine, Resh Lakish, me Rabbi Yohanan, matninanle, yo lo aprendí como si fuese la pregunta que le puso Resh Lakish a Rabbi Yohanan. Tana Kame de Rabbi Isaac Baraba. Vino un sabio a enseñar delante, Bereitot, delante de Rabbi Isaac Baraba. Dice el versículo: Vayacrebeta ola, es decir, y ofreció la ola. El versículo está hablando de los 8 días de Miluim, los 7 días de inauguración del Mishkan, y ahí vino Aarón y trajo en el 8º día, Vayacrebeta ola, hizo la ola, Vayase a Kamishpat, y la hizo según su ley. Es decir, y para el Tana, para este sabio, había una dificultad en el versículo. ¿Como qué ley hizo Aarón esta ola? Es decir, ¿lo hizo como una ola Nedabá o como una ola Jová? Y explica y responde el Tanakama que la intención del versículo es decir que Mishpat olat Nedabá como una ola Nedabá. ¿Por qué? Porque antes de eso dice Parashat Vayikra, y ahí está escrito que la olat Nedabá necesita hacer semija, poner las manos sobre el animal con fuerza. Y entonces nos viene el versículo a enseñar que Aarón puso sus manos sobre la ola Jová, como la ley de la Olat Nedabá. De aquí, la Meda Olat Jová, Shete Unim Semijá, de aquí se aprende, según esta opinión, que la Olat Jová, una Ola que es obligatoria, también requiere que la persona ponga la mano sobre ella. Semijá. Amarle Rabbi Ishaq Baraba, le dijo Rabbi Ishaq Baraba a este sabio que estaba enseñando, de amarle Jamani, lo que tú has dicho como quién es. Bet Shammai le respondió, es como Bet Shammai. De lo gamre Shalme Jová mi Shalme Nedabá, que él no aprende las leyes de los Shelamim obligatorios de los Shelamim que son voluntarios. De ahí Betilel, porque si fuese como Betilel, que van de gamre Shalme Jová mi Shalme Nedabá, puesto que aprendió las leyes de los Shelamim obligatorios que requieren semijá, para los Shalme Nedabá, para los Shelamim que son voluntarios. Olat Jová, Nami, Lotiba Ekra, entonces ya no haría falta un versículo para decirme que también hay que enseñar las mismas leyes de uno para el otro. Si ya igualo la Torah, los Shalme Jová, los Shalme Nedabá, entonces ¿para qué me tiene que igualar la Torah, las Olot Jová, las Olot Nedabá? Yo puedo aprender directamente de uno por el otro. Si uno ya lo igualó, el otro también. Pregunta la Gemara sobre las palabras de Rabbi Ishaq Baraba. Mi maíz de Betilel. Shalme Jová, mi Shalme Nedabá Gambre. ¿Y cómo sabemos que Betilel equipara las leyes de los Shelamim de Jová a los Shelamim de Nedabá? Dice Dilma, a lo mejor, también Betilel opinan que no se puede aprender Jová de Nedabá. Dice Meolat Jová Gambre. Veolat Jová Gufa, Vayakra. Dice no. Betilel lo aprende de la Olá Jová. Y la Olá Jová en sí misma tiene el apoyo del versículo. Maishena Shalme Nedabá de lo Gambre. ¿Cuál? Entonces la Gemara rechaza las palabras
de esta pregunta que hemos traído, de que Betilel no estudiaron, no aprendieron las leyes de Shalmei Jobá, que se requiere hacer semijá de aquello que nosotros encontramos en los Shalmei Nedabá, es decir, el concepto se llama Bemamatzinu. ¿Qué encontramos para decir lo otro? Y que solamente aprendieron esto, Bemamatzinu Meolat Jobá, es decir, solamente hicieron este razonamiento de Olat Jobá para Olat Nedabá, pero no de Shalmei Jobá para Shalmei Nedabá. Maishema Shalmei Nedabá de lo Gambe. ¿Cuál es la diferencia entonces con los Shalmei Nedabá que no hacen el vínculo entre Jobá y Nedabá? Sheken Metsuyin, es decir, que es posible separar el momento en el cual se va a ofrecer este Shalmei Nedabá, y entonces por eso requieren semijá, es decir, la cuestión aquí era si en Yom Tov se podía hacer semijá. Entonces, puesto que yo lo podría hacer en otro momento, entonces puedo hacerle semijá. La cuestión era si yo hago semijá durante Yom Tov, voy a estar apoyando las manos sobre el animal con fuerza y voy a estar aprovechándome de un animal que sea Kodesh durante Yom Tov. Que moquén de la misma manera, Shalmei Jobá, Meolat Jobá, Nami lo Gambre, es decir, de la misma manera que no aprendió la Solat Jobá de los Shalmei Jobá, tampoco, perdón, Nedabá. Es decir, igual que no aprende de los Shalmei Nedabá para los Solat Nedabá, tampoco aprende de los Solat Jobá para los Solat Nedabá. Dice Ela, Atia mi Benaya. Es decir, el Tana que estudió esta ley de semijá en el Olá Jobá del versículo puede explicar como Betilel y como Bet Shammai. Mishum de Betilel, Shehiyubó Shalmei Jobá be semijá. Por un lado, ¿por qué? Porque Betilel obligó o dijo que la ley de los Shalmei Jobá es hacer semijá. Y por lo tanto, los Lamduzot Bememá Matzinu Rak Shalmei Jobá. Entonces solamente aprendieron por la ley de Mamatzinu para los Shalmei Jobá, sino también el Agam Meolat Jobá, sino también para la Olat Jobá, Vegam Shalmei Nedabá, y también por los Shalmei Nedabá, los Shelamim de Nedabá. ¿Por qué? Porque todos tienen algo en común. Y así es el estudio Bemamatzinu. Al igual que los Shalmei Nedabá requieren semijá, vamos a estudiar también que los Shalmei Jobá, ¿sí?, también requieren. Ahora, la Gemara pregunta sobre Rabbi Yitzhak Baraba, que dijo arriba que el motivo de Bet Shammai, por el cual dijeron que la Mishnah, que no se hace semijá sobre los Shalmei Jobá en Yom Tov, es porque según su punto de vista, en Klal Hiyuv semijá a Shalmei Jobá Gambejol, porque del todo no hace falta, no hay una obligación de hacer semijá sobre estos animales. Besabre Bet Shammai, Shalmei Jobá lo ba'u semijá, es decir, Bet Shammai opinan que los Shelamim de Jobá no necesitan semijá. Beataña, como puede ser si se estudió en una vereitá. Amar Rabbi Yossi dijo Rabbi Yossi, lo nechleku Bet Shammai u Betilel al semijá atzma. No discutieron Bet Shammai y Betilel sobre el hecho de hacer semijá en sí mismo en un Shelamim de Jobá. Shesarich, que están de acuerdo que los dos que hace falta. Al manechleku, ¿sobre qué discutieron? Al tekef lismijá shejita. Es decir, si inmediatamente después de hacer la semijá hay que hacer la shejita. Shebet Shammai ombrim eno tzarich, que Bet Shammai dice que no hace falta, u Betilel ombrim tzarich. Es decir, Betilel dice que es necesario inmediatamente después de la semijá hacer la shejita. Ahora, responde la Gemara y dice, es decir, Rabbi Yitzhak Baraba, de Amar ki haitana. Él dice como aquel sabio de Taña, como se enseñó en una vereita. Amar Rabbi Yosef be Rabbi Yehuda. Dijo Rabbi Yosef, dijo Rabbi Yehuda. Lo nechleku Bet Shammai u Betilel al tekef lismijá shejita shezarich. Que no discutieron sobre si era requerido inmediatamente la shejita después de la semijá, sino sobre qué discutieron. ¿Por qué? Primero, porque dice el versículo, Besamach veshahat, es decir, apoyará sus manos y hará shejita. ¿Sobre qué discutieron? A la semijá atzma, es decir, sobre el hecho mismo de hacer semijá. Shebet Shammai ombrim eno tzarich u Betilel ombrim tzarich.
que Bet Shammai dice que no es necesario y Bet Hillel dice que sí es necesario. La Gemara trae una historia sobre esta discusión entre Bet Shammai y Bet Hillel. Tanur Rabanán enseñó a nuestros sabios en una vereitá. Maaseh Bilil Azaken Shevió Olato. Es decir, ocurrió una vez que Hillel trajo su olá reiyá de la fiesta, la azara, y lo llevó al Harabait, Lismoch alea beyom tov, para hacer semija en Yom Tov. Haberu alav talmidei Bet Shammai Azaken. Se lo encontraron los alumnos de Bet Shammai. Amrulo, le dijeron, Mativah shel behemá zo. Es decir, ¿para qué estás trayendo este animal? ¿Acaso es para un korban olá? Es decir, para Bet Shammai no se trae olot reiyá en Yom Tov. Amar Lahem les dijo Bet Hillel, Nekebai, les dijo, no os preocupéis, es una hembra. Es decir, la olá reiyá no podía ser una hembra. En realidad era un macho. Pero les dijo, es una hembra, ¿para qué? Para que piensen que no estaba yendo en contra de la opinión de Bet Shammai. Ulzivche Shelamim betía, y la traje para hacer un korban de Shelamim. Ahora, Kishkesh lahem biznabah. Es decir, les engañó, les hizo ver como si ese animal fuese una hembra para que mirasen en sus partes y viesen que era como una hembra. Pero los alumnos de Bet Shammai lo creyeron sin necesidad de verificar. Les dijo, ¿queréis verificar que es una hembra? ¿Queréis ir a ver? Dijeron, no, ok, te creemos Hillel, todo bien. Aljú, ve aljú lahem, y fueron con él. Otro ayom, en ese mismo día, Gabra y Adam shel Bet Shammai al Bet Hillel. Se fortaleció el poder de Bet Shammai sobre Bet Hillel. Ubikshu likbo alajá kemotan, y pidieron que la alajá fuese fijada según su punto de vista. Había ahí un anciano, Mitalmideh Shammai, Azaken, de los alumnos de Shammai Azaken, que él sabía que la alajá en realidad era como Bet Hillel. Ubaba ben Buta Shemo, se llamaba así. Sabía que la alajá era como Bet Hillel. ¿Qué hizo? Shalach envió mensajeros, Bevid Kolzon Kedar, y trajo el ganado que viene de la tierra de Kedar, que es un ganado de muy buena calidad, que había en Jerusalén, de Midán Bazara, y lo llevó al Harabait. Ve Amar y dijo, Kol mi sherotel ismoch, yabo veismoch. Todo aquel que quiera hacer semijá, que venga y haga semijá, es decir, como Bet Hillel. ואותו היום גברה ידן של בית הלל וקבעו הלכה כמותן ולא ישם אדם שערער בדבר כלום. Y en ese día se fortaleció Bet Hillel sobre Bet Shammai, la halajá fue fijada como Bet Hillel y nadie vino a poner en duda esta cosa nunca más. Es decir, que se hacía semijá en esas ofrendas. Shuv maaseh betalmid echad mitalmidei Bet Hillel shevió lato la azara lismoch alav. También ocurrió otra historia con un alumno de Bet Hillel que fue a la Azara para hacer semijá, poner sus manos sobre el animal. Metzaot talmid echad mi talmid de Bet Shammai. Lo encontró un alumno de Bet Shammai, llamarlo mazo semijá. ¿Qué es esa semijá que estás haciendo? Es decir, tú quieres hacer semijá y transgredir las palabras de Bet Shammai, que lo prohibió. Amarlo mazo shetika. Shitku biznifa vealachlo. Es decir, le respondió el alumno de Bet Hillel. Es decir, o sea, como tú qué piensas de cómo es que estás haciendo semijá, ¿qué le respondió el alumno de Bet Hillel? ¿Cómo es que no te estás callando? Bien, se calló el alumno de Bet Shammai y siguió su camino. Abaye estudia de este acto cómo hay que comportarse. Amar Abaye, dijo Abaye Ilkach, por lo tanto, Hay tzurba merrabanán de amarle jabre milta, aquel sabio cuyo compañero le dice algo, lo le hadarle milta atfe, mi maida amarle jabre, que no le responda con mucha extensión como en esto. Es decir, no vino a explicarle, no, la alajá tal, dijo, ¿sabes qué? Cállate, la alajá es así, punto. De Ihu, porque si este alumno de Bet Shammai, amarle más dos semijá, ¿cuál es esta semijá que está haciendo?
Beká, mehaderle, el alumno de Betilel, ¿qué le respondió? Mazoshetika, es decir, no se extendió en su respuesta. Mejor cállate, le dijo. Tania, así enseñaron en una vereita. Amru lahem Betilel le Betchamay, le dijeron los sabios de Betilel a los sabios de Betchamay. Uma bemakom shasur le hediot mutar le gaboa. Makom shemutar le hediot enodin shemutar le gaboa. Es decir, la Gemara ahora va a tener una vereita sobre el tema de la discusión entre Betchamay y Betilel de nuestra Mishnah en cuanto a la Olat Reiyá, si hay que traer o no en Yom Tov. Entonces le dijeron los sabios de Betilel a los de Betchamay, ¿por qué vosotros prohibís de traer una Olat Reiyá en Yom Tov? He aquí que hay un Kalvajomer, y de él podemos aprender que también se trae la ofrenda de Reiyá en Yom Tov. ¿Cuál es este Kalvajomer? Dice, ahí donde, es decir, en aquel lugar, es decir, en Shabbat, que está prohibido para una persona cualquiera de hacer cualquier tipo de melajá. A pesar de eso está permitido hacer melajá para el Gaboa, para Kadosh Baruj Hu. ¿Por qué? Porque en el Bet HaMikdash se traen ofrendas en Shabbat. Makom, ahí en Yom Tov, Shemutarle Ediot, donde una persona normal tiene permitido hacer las ofrendas. ¿Sí? Ojel Nefesh, dijimos, ¿verdad? Enodin Shemutarle Gaboa. Entonces, ¿acaso no es lógico pensar que también va a estar permitido hacer ofrendas de Olá que van todas para Shem? Ambrula en Betchamay, le dijeron Betchamay, Nedarim un Nedabot, Yojihu. Es decir, la prueba la traemos de los Nedarim y los Nedabot, de las promesas y las donaciones. Shemutarle de Dios, Beazurle Gabo, que está permitido a una persona cualquiera que pueda hacer en Yom Tov, traer esas Nedarim y Nedabot. Pero está prohibido para traer Nedarim y Nedabot, incluso para el Gabo, para Kadosh Baruj Hu. Ambrula en Betilel. Dijeron los sabios de Betilel. Mal indarim undabot, she'en kavu alahem zman. Tomar beola reya she kavu la zman. Dice, espera, si tú me dices que se pueden hacer nedarim un nedabot, que no tienen un tiempo fijo, es decir, que lo podían haber hecho antes de la fiesta, y tú me estás permitiendo que lo hagan en la fiesta. Entonces, ¿qué va a pasar con la ola reya, que sí tiene un tiempo fijo, que es la fiesta en sí mismo? Amrulahem, le dijeron, Betilel, Afzo, Kabu ala Azman. No, incluso también la Ola Rey ya tiene un tiempo fijo. Perdón. Dice, justamente también se puede traer la ofrenda de Ola Rey ya en Jolamoed. Y a pesar de ello, Kabu ala Azman se considera que tiene un tiempo fijo. Ditnan, como se enseñó en una Mishnah, Abar Rege Velohag, es decir, si pasó la fiesta, Velohag, es decir, no ofreció su ofrenda de Hagigá. De ahí viene el nombre de Hagigá, porque festejó. Es decir, ya no tiene que traer más esa ofrenda. Pasó su tiempo. Ambrula en Bechamay, le dijeron Bechamay, ¿velo que Barnemar acaso no fue dicho? La gem, para vosotros. Velo le Gaboa, es decir, para vosotros, pero no para arriba, para el firmamento, para Shem. Que no se trae Olot en Yom Tov. Ambrula en Betilel, le dijeron Betilel, ¿valo que Barnemar, Bejagotemo Toja Hashem, que haréis la fiesta para Shem? Kol de la Shem, todo aquello que es para Shem. Inken, entonces es así. Matar Mutlomar la Gem, ¿por qué la Torah también dijo la Gem? Dice la Gem, velón enochrim, para vosotros, pero no para los no judíos. La Gem, velón la que la Bim, para vosotros, pero no para los perros. Abba Shaul, Ombra, Belashon Ajeret. Abba Shaul trae toda esta discusión, esta versión que hemos traído de otra manera. Es decir, no es una cuestión aquí sobre el Mamatzin. Umabe Makom, Shekiratja Setuma, es decir, ahí donde tu hornalla está cerrada, es decir, en Shabbat, que está prohibido cocinar, por lo tanto tus fuegos están cerrados. Kirat Rabach Petuja, pero el fogón de tu maestro está abierto, es decir, está permitido hacerle Tzorech Gaboa en el Bet HaMikdash. De Makom Shekirateja Petuja, ahí donde tu hornalla está abierta, tu fuego está abierto. Enodin Shekirat Rabbeja Petuja, ¿no? ¿Acaso no es lógico pensar que el fogón de tu
de tu amo también va a estar abierto. Vejen bedín. Shelo ye shulchan ejamale, ve shulchan rabach rekan. Y parece lógico pensar así, porque ¿para qué? Para que tu mesa no esté llena y la mesa de tu amo esté vacía. Entonces dice, hay una diferencia en la halajá entre los dos lenguajes que hemos traído, entre el Tanakama y Abba Shaul. De Maika me plique, ¿dónde discuten las dos opiniones? Marsa Baruno dice, Nedarim Unedabot, Kerebim Yom Tov. Se pueden ofrecer en Yom Tov, según la opinión de Betilel. Por lo tanto, en la versión de Abba Shaul, no respondió Bet Shammai a Betilel que Nedarim Unedabot son la prueba. Marsabat y el otro sabio, el Tanakama, ¿qué opina? Que los Nedarim Unedabot no se ofrecen en Yom Tov. Amar Rabuna, dijo Rabuna, le dibre Omer Nedarim Unedabot en Kerebim Beyom Tov, según aquel que dice que los Nedarim y los Nedabot no se ofrecen incluso para Betilel no se ofrecen en Yom Tov. Lo tema, mi deoraita, mejaz de Hazu. No digas que de la Torah está permitido ofrecer del versículo de Jagotom Atoja Glashem. Y ahí decimos que Kol Lashem, todo lo que es para Hashem. Que incluso los Nedarim y los Nedabot están permitidos. Rabanán, es decir, el que dice que no puede ofrecerse Nedarim y Nedabot, no hace la interpretación de este versículo. Rabanán, Hud de Gazrebehu, ellos son los que decretaron que no se haga. Perdón, al revés. Repetimos. Según el punto de vista que dice que incluso para Betilel nos ofrecen Nedarim y Nedabot en Yom Tov, sí tienen el versículo que dice Lashem, para Hashem. Pero los sabios vinieron y decretaron que no se haga. No vaya a ser que la persona venga a esperar. Es decir, va a esperar hasta que llegue la fiesta para traer su ofrenda de su neder, de su promesa. ¿Para qué? Para que de paso también sea su comida para la fiesta. Y sobre eso sospecharon los sabios, que cuando venga la fiesta va a tener algún tipo de problema y al final no traiga sus ofrendas y va a transgredir la prohibición de Baal Teajer, de retrasarse en pagar su ofrenda. Por lo tanto, decretaron que no se ofrecen Nedarim u Nedabot en la fiesta para que los traiga antes. Pero, afirmo mi deoraita nami lo hazu, incluso por la Torah. Prohibieron traer los Nedarim y los Nedabot. ¿Por qué? Porque ellos estudian el versículo que dice que vejagotemo todo hak lashem, quemó tejilatosh el pasuk, como el principio del versículo, que está hablando del Korban Hagigá, que se fijaron que es para Hashem durante la fiesta. Para Tahashete alejem. ¿Por qué? Porque aquí que tenemos los dos lejem, los dos panes. De Jovata Yom Ninhu, que es una obligación del día, de Shavuot, que no se puede traer antes de la fiesta de Shavuot. Por lo tanto, Leka, le mixar Shema Yeshe. Ahí no podemos decir que vinieron a decretar, no vaya a ser que espere. ¿Por qué? Porque no tenía otro momento cuando traerlo. Ve'eno doje lo eta Shabbat, ve lo eta Yom Tov. Y a pesar de ello, no empuja ni a Shabbat ni Yom Tov. La Gemara ahora trae otra ley sobre los Nedarim y los Nedabot en Yom Tov. Iba y Eleu vinieron a preguntar, le dibré a Omer, según aquel que dice Nedarim y Nedabot en Kerebim be Yom Tov, no se ofrecen en Yom Tov. Abar Beshahat Mai, una persona que a pesar de ello transgredió y sacrificó, ya degolló al animal. ¿Qué hay que hacer con él? ¿Acaso está permitido que su sangre sea vertida sobre el altar o no? Raba Amar de Raba dice, Zore Ketadam, dice sí, se tira la sangre en el altar. Al menarle la tirba de ágila, es decir, para que se pueda comer esa carne, si no esa carne se va a echar a perder. Raba Barrabuna, por otro lado, Raba Barrabuna, Zore Ketadam, al menat leaktir en Murim la Erev, dice se puede tirar la sangre para poder quemar los miembros del animal en la noche.
May Benayo, ¿cuál es la diferencia entre las dos opiniones? Y Benayo, esta es la diferencia. Nitma basar o Shabbat, si se impurificó la carne o se perdió, le Raba los Darik, para Raba no se tira. ¿Por qué? Porque Raba dijo que únicamente era para poder comer la carne. Para Raba Barrabuna, Zarik, pero para Raba Barrabuna sí se puede tirar la sangre. Metive, venimos a preguntar de una vereitá. Kipse Atzeretz, es decir, las ovejitas que se ofrecían en Shavuot, junto con los dos panes. Sheshechatan Shelolishman, les hizo Shechitá Lolishma, es decir, no lo hizo por las dos kebasim de Shavuot. O Sheshechatan Ben lifnei zmanam, ben leachar zmanam, o les hizo Shechitá antes de tiempo o después de su tiempo. Adam y Zarek Babasar y Agel. La sangre se tira en el altar y la carne se come. Veim Haita Shabbat, pero si era Shabbat, lo Yisrok, no se tira la sangre. Veim Zarak, y si a pesar de ello se tiró la sangre sobre el altar, Ursa, es decir, funcionó, sirvió ese sacrificio. Almenat leaktir de Murim, la Erev, ¿para qué? Para que se pudiesen quemar, los miembros internos del animal en la noche y no se quemen en Shabbat. Raim Zarak Diabad In, Lejatjilalo. Entonces, ¿qué vemos de aquí? Se entiende que si lo tiró, Bediabad, es decir, si ya lo tiró, pero a priori no hay que tirarlo. Entonces, Bishlama le Raba, según el punto de vista de Raba Naje, está muy bien. ¿Por qué? Porque Shegam Kan lo yohal, lo yahol lejoleta basar Shabbat. No puede comer la carne en Shabbat. ¿Por qué? Porque no la puede preparar, no la puede cocinar. Entonces está muy bien que no, a priori, que no la tire esa sangre. Porque si es Shabbat no va a poder hacer nada con ella. Rabba que dijo que únicamente se permite tirar la sangre para comer la carne. Pero al ser Shabbat no va a poder cocinarla, entonces no la va a poder comer. Entonces que no se tire la sangre. Ahora es la de Rabba Barrabuna, pero para Rabba Barrabuna que dijo que no, que se tiraba la sangre para poder quemarlo a la noche. Kasha, tenemos una dificultad. Dice, ¿por qué no dice que está permitido a priori tirar la sangre para quemar los miembros en la noche? La Gemara se queda con Kashia. Es decir, efectivamente tiene una dificultad Rabba Barrabuna con esta pregunta. Y Baitema, hay quienes dicen, Shani Shevut Shabbat. Dice, es diferente Shevut en Shabbat. Es decir, los decretos rabínicos de Shevut durante Shabbat, me Shevut Yom Tov. De los decretos rabínicos de Yom Tov, es decir, en el Mikdash sabemos que no había ley de Shevut. Dice, es diferente la ley de Shevut de Shabbat, que los sabios fueron más estrictos, que no se tira la sangre en Shabbat, más que el Shevut en Yom Tov, que permitieron tirar la sangre, también, si no está permitida hacer comida, y solamente es para permitir que se quemen los miembros del animal a la noche. Hasta aquí nuestro estudio de hoy. Bezrat Hashem continuaremos Motzaé, primer día del Hag, para aquellos habitantes de la tierra de Israel, y los que viven fuera de Israel podrán seguir el vídeo al terminar el segundo día de Yom Tov de Hag Sukkot. Que tengamos todos Moed Tov Mevorach, Hag Sameach para todos, y Bezrat Hashem continuaremos con nuestro estudio Hizku Veimsu.